perfecto. Ahora sí. Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Nos hemos reunido aquí con mi bien amigo y ponderado Byron Núñez, más conocido como el librero ansioso. Hoy tenemos Estamos un, tenemos un capítulo muy especial. Le voy a mostrar a mi querido amigo que se encuentra a la mano derecha de ustedes. Así que tenemos una conversación muy grata, armoniosa y de mucha sabiduría. Y para esto tenemos, como le comentaba, a Byron, que es comunicador escénico, o sea, perdón, es comunicador audiovisual. Yo soy comunicador escénico, él es comunicador audiovisual y aparte tiene una especialidad en guiones. Así que no estamos hablando con cualquier persona, estamos hablando con Byron. Byron, el librero No, ansioso. yo soy un mortal cualquiera, hermano. Puta, el hecho de ser artista es como una persona normal, pero con más depresión, ¿cachai? Exacto, me parece. Bueno, aquí estoy con mi juguito, Todo bien. estamos sanos. Así que, para no hacer Hoy día no sé. tanto preámbulo, mira, tenemos a Víctor Savera, vamos a empezar a saludarlo. Está poniendo un dedito para Estamos. arriba. Víctor, un saludo gigante. ¿Qué más quería comentar? Bueno, en el tema de hoy día, en este programa que se llama La Nada es Todo, hoy Ah, es todo. La Nada es Todo, que, Todo es nada. que todo es nada, nada es todo. ¿Y qué vamos a hablar hoy día? ¿Qué es el horror? Y para eso Eh, necesitaba una persona que supiese de este tema, por eso está Byron. Así que, Byron, por favor, demuestra todos tus conocimientos, tu sabiduría y comencemos con este podcast. Seguro yo pensé que iba a hablar de cocina. Ya bueno. Chiste fome. Ahora sí, para aliviando los ánimos, vamos a comenzar. Usted, señor Alejandro, cuando le digo horror, ¿con qué lo asocia? El horror, no sé, básicamente me acuerdo de películas de horror como, no sé, como Chucky, como Annabelle. ¿Ya? ¿Ok? Libros, básicamente no tengo mucho conocimiento de libros de horror, nunca he leído un libro de horror. Claro, claro, igual eso pasa igual como con los mortales. Que, que, claro, son muy fanáticos de las películas de terror, pero claro, no tienen como la misma cercanía es como lo pueden conseguir con un libro. Y eso que de ahí se origina, al fin y al cabo, todo este hermoso universo plagado de monstruos y cosas así. Bueno, para hacer la diferencia al tiro, al toque, Por la favor. diferencia entre el terror y horror. Normalmente cuando uno ve las películas siempre encuentra en los catálogos que las películas de terror y las películas de horror están mezcladas y son todas terror. Son todas las películas de terror, o al contrario, son todas las películas de horror. Ya, mira. El terror va asociado más que nada a lo posible dentro de un mundo normal. Dígase los slasher, menos Freddy Krueger. ¿Ya? No. Igual tiene componentes de horror ese. Psicosis. Hablemos de psicosis. Psicosis transcurre en un universo completamente lógico y normal. Quiero decir, una mujer viaja por una autopista perdida, llega a un hotel que no sabemos nada y le pasa algo que le pudo haber pasado a cualquier persona, que es como que se pilla con un loco y la mata. Esto se ve mejor reflejado en películas como La Masacre de Texas de 1974, que también incurren elementos completamente posibles que te pueden pasar a ti. Ujú. Piensa, no sé, estás manejando en tu carretera y que te quedáis sin benzina y de la nada, puta, te ponías a hacer... perdón por mi proverbio. Dale, sí. Este es un Claro, canal, no es un canal cristiano, aquí nosotros vamos hablando normal, así que lo importante es que usted sea lo no, más natural posible. Si se sale improperio, le ponemos un pitito después al final. No un pitito de estos no, es que pititos. voy a perder toda la credibilidad del rubro, por loco. Oye, Este loco querido, dice que se putea, este loco no es culto, ¿cachai? mira, oye, me surge una duda. ¿Sí? Dan, ¿En, cuéntame. en qué momento nosotros podemos ver, no sé, estamos hablando de psicosis, y en qué momento nosotros podemos decir, ya, este género es de horror o es de terror? Cómo lo podemos diferenciar o cómo lo podemos ver a los 3 minutos de la película o a los 4 minutos de la película? ¿En qué tenemos que fijarnos, weón? Igual es tramposa esa pregunta, porque la mayoría, por lo menos en las películas que son buenas, Ya. o no buenas, sino que lo hacen bien, por lo general te establecen un universo completamente lógico y racional. Menos otras como... Por eso digo que varía. Digo que
se manejan dentro del mundo posible y después aparecen como cosas inexplicables y ahí entra el horror. Pero claro, el terror uno lo detecta en la medida de que te puede pasar a ti, en el sentido de que es verosímil de que suceda realmente, ¿cachai? Sin ir Ah, más lejos, sin ir más lejos, Psicosis y La Masacre de Texas están inspiradas en un asesino serial real, que es Ed Gein, ¿cachai? ya, Que entiendo. es un loco que es un tipo real que iba a los cementerios, robaba cadáveres para hacerse ropa y después mató a una mujer y se hizo ropa con ella, ¿cachai? A Ujú. partir de ahí, a partir de ese monstruo real, aparecen todas sus variantes, ¿cachai? Mm. Con el horror es diferente. El horror ya está relacionado con elementos sobrenaturales, ¿cachai? Ah, entiendo. Con elementos que ya no están aquí en el plano así como terrenal, por así decirlo, ¿cachai? Ah, Sino, bueno. más bien está, sino que más bien está enfocado en, no sé, estoy lo más bien en mi casa y cae un meteorito cae un meteorito en el patio de mi casa, por así decirlo. Claro. Y voy a ver y adentro hay un alien y lo tengo que volver a su... Estoy contándote, pero bueno, es un poco eso. No importa, Pero se entiende. Es la pero idea de sí, que sí, a es ver. la idea de es la idea de que algo irrumpe en la cotidianidad, algo que no tiene explicación y las personas normales tenemos que lidiar con eso. Mm, Hay una diferencia en cuanto a la fantasía, que la fantasía suele desarrollarse en escenarios que son completamente inverosímiles, ¿cachai? El Señor ya, de los Anillos, Star Wars, ya. eh, eso es lo que ellos. O Bueno, sea, pasaría como el terror sería, o sea, perdón, el horror sería ya casi como si fuese ciencia ficción, pero llevado a un ámbito más de suspenso, ¿cachai? Claro, piensa en el, piensa en el exorcista. claro, el exorcista, pero El, el exor- el exorcista pasa en un ambiente completamente mundano. Y ya. después aparecen los elementos sobrenaturales, ¿cachai? Ahí se detecta una película que es de horror y que tiene elementos de terror, ¿cachai? Ah, entiendo, claro, Ahora, porque, ahora estas técnicas se han pulido tanto de que ya da lo mismo, da lo mismo como la diferencia. Por eso ya está como, ya no está esa división del terror y horror y al final todos son la misma cosa, ¿cachai? ya. Porque ha evolucionado tanto con la modernidad y todo esto que ya las películas de terror y horror son prácticamente la misma cosa. No en todos los casos. Hay cineastas que son un poco más puristas y quieren respetar eso. Ujú. Sin ir más lejos, El Conjuro, ¿cachai? Que Ya. tiene mucha influencia de películas de horror anteriores, ¿cachai? Y entonces, ¿desde cuándo comienza la película, así como el estilo horror? ¿Desde qué nace, o cuándo nace, o qué año? Porque, Ah, mira, el horror, no te puedo dar una fecha específica cuando empieza se el horror, manejan porque dentro el de horror los... siempre ha estado dentro de la historia de las tradiciones orales y escritas de la humanidad, ¿cachai? Ya. Sí, y se usaron más que nada para elucidar mundos misteriosos, explicar lo sobrenatural y el alivio, ¿cachai? Ujú. Al final son como las historias que servían a la sociedad para poder enfrentarse a cosas que escapaban a Dentro la del mundo razón, ¿cachai? posible. Y una de ellas era como era aleccionar a la sociedad a través del miedo, y el miedo a los dioses, el miedo al infierno, ¿cachai? Que Ujú. tiene que ver mucho con el horror cósmico, y que, bueno, vamos a entrar Más más, adelante. eh, más adelante de eso. Ya, perfecto. Bueno, ¿dónde parte la literatura de terror? No parte literalmente como literatura de terror, sino que se le denomina novela gótica, ¿cachai? Al La novela terror. gótica, Ah, no, no al claro, horror, al terror. no, el horror. Ah, La, ya. no- la literatura gótica es la literatura de horror, si se puede decir así, ¿cachai? Ah, perfecto. Ya, eso. Porque establece las primeras pautas para que después escritores comenzaran como a copiar, bueno, no copiar, sino a verse influenciados por esos elementos para ellos mismos hacer sus propias historias, ¿cachai? Entiendo. Esto parte en 1764 con la novela El castillo de Ontranto, de Horace Walpole, Ya. que es la novela que da inicio a la novela gótica, ¿cachai? La Ya. novela gótica tiene elementos muy reconocibles. La mayoría se desarrolla, por ejemplo, en castillos, monasterios, ¿cachai? Predomina una atmósfera que es lúgubre, ¿cachai? Ya. Eh,
y ocurren eventos sobrenaturales que afectan psicológicamente a los protagonistas, ¿cachai? Ujú. Su evolución, no sé, bueno, me estoy saltando mucho, pero su evolución primordial, si se quiere decir así, podría ser, bueno, pasando por las novelas más conocidas como Frankenstein y Drácula, que tratan de representar como los terrores que están como más allá de la civilización. Ujú. Y Frankenstein, sobre todo, habla del miedo de los avances de la ciencia, ¿cachai? Estamos hablando de una época donde los avances científicos se estaban desarrollando tanto que empezaban a estos escritores a preguntarse como de qué manera todo puede salir mal y se puede convertir en una buena historia de terror. Oye, Y espérate, es curioso. disculpa que te ¿Eh? interrumpa, pero me quedó una duda sobre el libro. ¿Era de Horace Galpole? Horace Ah, Walpole. disculpa por mi inglés. Y se llama El Castillo de Otranto. Otranto, sí. Ah, ya, perfecto, perfecto. Es que lo estaba buscando, lo estoy mostrando a los chicos, al chat, más claro, para que también Ah, puedan bueno, verlo, cómo es la carátula, y lo estamos buscando directamente de Google, por si acaso. Dale, sí. perdóname, continúa nomás, querido librero. Bueno, y después de que se, bueno, no volviendo al tema inicial, voy a hacer como hincapié en el Castillo de Otranto, de que fue una novela que al ser como de las características que tenía tan inverosímil, si se quiere, Ujú. muchos autores, entre ellos Anne Radcliffe, trató de hacer la misma historia, pero con elementos completamente verosímiles, ¿cachai? Y Entiendo. ni un brillo, la novela, ni un brillo, ya. Como que existía esa inquietud un poco de buscar, como dentro de las tradiciones folclóricas y las tradiciones orales antiguas, la necesidad de adaptarlas a relatos que no fueran, que no buscasen un relato moralizador, si se quiere, sino relatos que tratasen de ejemplificar o ir más allá o tratar de predecir ciertamente los posibles futuros macabros de la humanidad, ¿cachai? Entiendo. Pensemos en Frankenstein. Entiendo. Frankenstein es un doctor, bueno, no un doctor, es un científico de que le da vida a un hombre muerto para, ¿cachai? Ahí Oh, está ya, oh, ahí, qué bueno que lo que acaba de decir, compadre, porque muchas personas piensan que Frankenstein es el monstruo, po, y sí, no es Frankenstein el monstruo. Es más, muchas personas dicen, no, es Frankenstein el que tiene como especie de mono, claro, claro, pero no es así, claro, pues, bueno, weón. sí. Sí, es una confusión, pero es más que nada como que es lo reconocible, igual es como genera como cierto impacto. Frankenstein. Oh, Sí, yo pues, quiero weón. leer eso. Bueno, la historia de Frankenstein es muy curiosa porque la escritora, ¿Ya? Mary Shelley, se encontraba como en una cena o en una fiesta con Lord Byron y su esposo que también era poeta, ¿cachai? Ya, ¿Ya? pues, y estos tres estaban metidos en su castillo, quién sabe qué estaban haciendo, pero se puso a llover y los tres no pudieron salir. Y como los tres son literatos, súper snob de la época, del 1600, no, tanto, no, 1800, y Lord Byron dijo, ya, vamos a leer historias de terror. Y se pusieron a leer como estas historias góticas que existían o que pululaban como alrededor. Y Lord Byron dice, ni un brillo a esta historia. Vamos a hacer nosotros nuestra historia. Y se pusieron ese concurso y la única, y la única que llegó con una novela fue Mary Shelley. Mary Shelley, Mm. que llegó con Frankenstein. Que también se le dice la primera novela de ciencia ficción, de hecho, sin ir más lejos. Y bueno, volviendo, retomando ya el punto anterior dicho, la evolución del género no se vería o no adquiriría como matices más realistas con las novelas de Edgar Allan Poe. Bueno, novelas no, cuentos. Ujú. Que Edgar Allan Poe hace mucho más hincapié en el terror psicológico o Ya. el horror psicológico. Espérate, ¿Cachai? entonces, ¿cuál es la diferencia entonces entre el terror psicológico y el horror psicológico? Parte de la misma premisa de lo que es básicamente algo como sobrenatural, es digamos, el horror. Entonces el horror psicológico sería como también algo sobrenatural y el terror psicológico es algo que nos podría pasar, también pasa con la misma premisa. No, no, el terror psicológico son cosas que pasan dentro del protagonista, ¿cachai? La novela, los cuentos de Edgar Allan Poe son casi todo en primera persona. Mm. ¿Okay?
y cuentan como un deterioro mental de gente que empieza como a volverse loca y a fantasear de que quiere matar a alguien, ¿cachai? Pensemos en historias como El gato negro o El corazón delator, ¿cachai? Son individuos que están perturbados mentalmente, que ya empiezan a confundir su realidad, ¿cachai? O sea, son como un psicópata. Claro, es como un psicópata, exactamente. Te metes en la piel de un psicópata y como que ves como la brutalidad, como el horror, pero más humano posible, ¿cachai? Ese sería como el componente como psicológico que ayudaría después a las novelas posteriores a generar como una ficción de terror mucho más ambigua, mucho más no tan terrenal, sino que algo completamente inexplicable y que escapa de nuestras manos, ¿cachai? Porque al final, si lo piensas, todo el horror proviene de algo exterior, ¿cachai? El protagonista de Drácula va a un castillo que está a las afueras de un país, ¿cachai? En cambio, en Edgar Allan Poe puede pasar una historia de Allan Poe puede prácticamente pasar en la esquina tuya, ¿cachai? Esa es la diferencia. Ya, pero a ver, yo quizás soy muy cabeza dura o no entiendo mucho, pero el psicópata americano, ¿eso lo categorizas como terror o como horror? Porque todavía tengo la duda entre lo que es horror y terror. Recuerda que terror proviene de algo terrenal, ¿cachai? Ya, perfecto. O sea, el horror es sobrenatural. Ya, perfecto. Entonces, terror es lo que me puede pasar a mí, es algo natural, le puede pasar a cualquier persona. Y el horror es algo sobrenatural, que viene un meteorito, aparece un alien y empieza a hacer hueá rara. Entonces, el psicópata americano, ¿yo lo categorizaría entonces como terror? ¿O estoy equivocado? Sí, pues terror psicológico. Ya. ¿Sí? Perfecto. Aclarada la duda. Dale nomás. Un 7. Usted, señor, tiene un 7. Muy bien. Bueno, avanzando un poco más, ya. Llegando un poco más, avanzando las décadas, después de Allan Poe aparecería un chiquillo bastante controversial. ¿Quién? ¿A usted le suena el señor Edgar Allan Poe? Sí, lo nombraste recién. ¿A usted le suena el señor Lovecraft? Howard Phillips Lovecraft. ¿Para qué te voy a mentir? No tengo idea quién es. ¿Quién es? Por favor, cuénteme y nútrame con sus conocimientos, por favor, librero. Ya, bueno. Bueno, ya no es tan desconocido, onda, te creo por tu generación, no te estoy diciendo boomer, pero Lovecraft se hizo más famoso onda actualmente, ¿cachai? Onda, la repercusión es ahora, debido a que el terror de Lovecraft fue muy incomprendido en su época, porque lidiaba con temas que ya eran incomprensibles para los mortales, para gente que no tenía su cociente intelectual, ¿cachai? Sino que más bien era, bueno, no es tan así, sino más bien es un terror que juega mucho con el misticismo a un nivel ya extremo. Volviendo a lo que decía de los antiguos griegos, de que creaban historias de brujas, historias de vampiros, como para aleccionar a la sociedad con respecto a ciertas cosas ocultas que ocurrían alrededor, ¿cachai? Con Lovecraft ya se mete directamente con lo que es Dios, ¿cachai? Wow. Bueno, antes de hablar ya, vamos a hablar un poco de dónde proviene esto. De dónde surge esta idea de la ambigüedad tan ambigua que ya algo tan inmenso que nosotros no podemos comprender, nace ya como no lo inventó Lovecraft, si se quiere. Lovecraft lo perfeccionó a un punto de que es completamente reconocible, ya se le da el mérito, ¿cachai? Pero los antecedentes muestran de que él se nutrió mucho de las novelas de su época y sobre todo del ambiente literario en el que él existía, o él estaba. Él era un tipo bastante raro, un tipo muy extraño. Era un tipo que tuvo muchos traumas con su mamá, ¿cachai? Su papá se volvió loco por la sífilis. El loco, literalmente loco, literalmente loco. Tenía, bueno, por lo que es tan controversial y funable hoy en día, es que el tipo tiraba comentarios racistas, sexistas, xenófobos y antisemitas, ¿cachai? Porque él venía de una familia que alababa todo eso, que era la antigua aristocracia de los Estados Unidos, ¿cachai? Que era una aristocracia que velaba mucho por la pureza
y velaba mucho por valores morales que iban más allá de del común y corriente, ¿cachai? Tengo que defender el honor, tengo que defender un hombre, ¿cachai? El concepto del hombre que cuida su casa y que cuida a sus mujeres, ¿cachai? Estaba muy arraigado en esa época, ¿cachai? Por eso, para entender el racismo o todas estas cosas controversiales de Lovecraft, hay que colocarse en un medio, verlo de una manera más global y no tan específica. Porque, claro, era un tipo que, si bien tenía como estas opiniones, era un tipo también muy... ¿cuál es la palabra? No sé si hipócrita, ¿cachai? ¿Ya? Porque él mismo... ¿O Porque poco él consecuente? después... Sí, él era muy poco consecuente porque él después se casó con una judía, tenía muchos amigos judíos, ¿cachai? Y como que, no, como que lo, entre dicho y hecho es muy nebuloso. Al final nunca vamos a ver si el loco era como... Si Lovecraft era racista. Bueno, yo personalmente creo que sí era racista. Ya. Pero xenófobo y sexista yo creo que es como porque es el añadido que va con su... que iba con su molde social, si se quiere, algo así. ¿Ya? Ya. Pero saltándonos un poco eso, el tipo como... a lo que iba. Era poco consecuente porque al mismo tiempo de ser un tipo que se presumía muy señorial y todo, el tipo estaba en bancarrota, ¿cachai? Hubo un tiempo, Ah, estuvo en la pera máxima, ujú. coloquialmente hablando. Y este tipo durante ese periodo desarrolló lo que se denominaría los mitos de Tulu, ¿cachai? Ya, Que bueno, ustedes conocen el monito ese que, bueno, lo voy a mostrar acá, por favor. ese mono, Espérate, déjame todos lo ¿Es como una conocen, sale en gárgola? video. ¿Es como una gárgola? Es como una gárgola con pulpo, con dragón, algo Ah, así, espérate, ¿cachai? ya sé cuál es. Voy a mostrarlo aquí. Creo que el que estoy mostrando en este momento. Oye, Mm. antes de que comencemos a hablar sobre eso, me avisan por interno, no, hay un mensaje por chat de Facebook. Don Víctor Saavedra dice, ¿podrían hablar del exorcista número 3 Legión? Cabe es el exorcista número 3 Legión, en este terror o horror psicológico. Terror psicológico, sí. A ver, ¿cuál es la 3? La 3 es la que, la 3 es la que dirige el mismo escritor del Exorcista, po. Claro, dice, bueno, te lo leo. Podrían hablar del Exorcista 3 Legión, la secuela real de la primera película. Sí, sí. Bueno, bien controversial esa cosa. Daba otro tema aparte, pero sí. No, Legión ya es como igual extraña esa película, porque al final no sabéis si una cosa, la otra. Bueno, sin mencionar de que esa película en su época tuvo muchos cortes, el director no quedó conforme y como que, claro, es muy como confusa en varios aspectos, ¿cachai? Como que en una parte está en cura y después ya no está, ¿cachai? Cosas así. Son como detalles muy... que digo, calma, ¿qué pasó? ¿Esto se me imaginó o fue real, ¿cachai? Mm, bueno, y todas estas Pero películas... espera, yo lo dejaría más que nada en una mezcla entre horror y terror psicológico. Ya. Onda para dar la respuesta, ¿cachai? Pero claro, es como difuso ya el tema. Oye, Pero no es porque la película lo quiso así, sino porque la obligaron a hacer así, ¿cachai? Igual es oye, chancho. y tú sabías así, como saliendo un poco de la formalidad, ¿sabes algo sobre las películas que han pasado cosas paranormales? Por ejemplo, en El Exorcista, lo que le pasaba a la niña, en El Cuervo. Hay películas que básicamente, no sé si hay actores que no quieren hacerlo por temor de hacer tal cosa. Por ejemplo, nada que ver con el terror ni el horror, pero en Superman hubo una serie que se llama Smallville y el actor no quería ocupar capa porque todos los Superman que han utilizado capa les pasa algo. ¿Cachai? Entonces, Sí, es ¿qué, como la... qué, qué, qué es tan real sobre, no sé si tenía alguna anécdota o algún recuerdo sobre alguna película que toque estos temas, aparte del cuerpo y del exorcista, que son como lo más en referente que tenemos? ¿Tenía alguno? De hecho, es bien tema lo que, bueno, voy a desviarme de la pregunta, Ujú. pero para tocar algo que va muy relacionado, y es la idea de la superstición, ¿cachai? La superstición, Nat, tiene mucho que ver con el horror, ¿cachai? Piensa que la superstición va desde el equipo de fútbol que tiene que hacerle cariño a un perro todos los partidos porque si no pierde, ¿cachai? O el jugador que se tiene que poner los zapatos porque sin esos zapatos pierde, ¿cachai? Eh,
que si lo pensáis es eso, es como... Es pura sugestión, ¿cachai? Pero es una sugestión que tiene antecedentes ya como de la antigua sociedad, ¿cachai? Esta idea de que las brujas iban al bosque a hacer rituales, ¿cachai? Y eran cosas de que la gente veía, pero no tenía cómo registrarlo, ¿cachai? Es igual el tema brujas y el tema hombre lobo y el tema cosas de horror que se supone pasaron en la realidad, ¿cachai? Tienen mucho que ver con eso, con ese mundo oculto. Haciendo el pase con Lovecraft, claro, este escritor ¿qué fue eso? ¡Ah, están penando! Ya. ¿Viste? Por hablar de estos temas, Byron, ahora no están penando. Pero, tú también lo escuchaste, ¿cierto? Sí, ¿no? Pero yo pensé que había sido tu casa. Pero fue tu hijo. No, pues si mi hijo no está aquí, po. No, vos son los del chat. ¿Son los del chat? Ya no sé. Viste, por hablar de estos temas, ya nos van a empezar a pegar, weón. Ya, igual bacán, Sí. me gusta la idea. Así como empiezan a moverse las pantallas, weón. Oye, me avisan aquí que te habéis pegado. A ver, vamos a ver si realmente te habéis pegado. Voy a analizarlo por acá. Sigue nomás hablando, voy a analizarlo. Bueno, como iba diciendo, Howard Phillips Lovecraft se ciñe directamente de estos autores que agarran el folclore tradicional. Obviamente, el folclore tradicional es un poco lo mismo, pero se entiende. Y estos tipos escribían historias, nombres, por ejemplo, Algernon Blackwood o Ambrose Bierce o Ambrose Bierce o Lord Dunsany, sin ir más lejos, escribían de este mundo oculto, de este mundo que está muy alejado de la civilización y por lo general está muy relacionado con los bosques, con los lugares malditos, ¿cachai? Y Lovecraft se toma esos autores, pero no los reescribe, pero lo deja le saca todo lo terrenal y lo lleva a un terreno ya cósmico. Y aquí es donde viene lo que hablábamos hace poco, lo que es el horror cósmico. Ya, y ¿cuál es ese? Pues, ese es como de todo esto que nos has nombrado, desde el terror y el horror y los autores que habéis nombrado, llegamos entonces al horror cósmico. Este es como el final, después de pasar del horror, digamos, psicológico. No, calma. Vamos de a poco con eso. Estoy como ejemplificando como para llegar finalmente a ese tema. Pero el horror cósmico tiene antecedentes ya como la guerra a los mundos, sin ir más lejos. Esta idea de que algo exterior y mucho más grande que el humano viene a aprovecharse de él y de irse. O bueno, en cuanto a Wells es mucho más... la guerra a los mundos es mucho más optimista, ya que al final los marcianos mueren por culpa de las mismas enfermedades y los mismos parásitos que tiene el mismo ser humano. Ya. Y esta literatura comenzó a desarrollarse de una manera bien, no clandestina, pero sí bastante renegada, que de los estatutos más de la élite literaria era como lo peor, ¿cachai? Que eran las revistas pulp. Las revistas pulp eran hojas o libros o relatos, revistas que estaban hechas con un material muy malo, que era un papel sumamente rancio. Y siendo Lovecraft muy, muy purista, así muy como señorial, él leía todo esto, pero lo ocultaba. Él leía todos estos cuentos, pero no reconocía que los leía, porque ¿cómo estáis leyendo eso? Si eso es para la gente obrera, ¿cachai? ¿Cómo estáis leyendo eso? ¿Cachai? Entiendo. No, es baja literatura, ¿cachai? Ese es como el término, baja literatura. Porque claro, en la literatura pulp se le tachaba de amarillista porque tocaba con temas sumamente escabrosos y controversiales, si se quiere, pero bueno, lo que era controversial en los años 20 ya no lo es ahora, así que no es como tanto. Pero claro, se desenvuelve más que nada en historias de ciencia ficción, terror, fantasmas, ¿cachai? Sí. Y aquí fue donde Howard Phillips Lovecraft encuentra su nicho. Aquí es donde este tipo empieza a hacer amigos.
y aquí el tipo, nutriéndose con varios autores, él crea lo que se denominaría los mitos de Cthulhu, o Tulu, que humanamente no se puede traducir, no se puede decir el nombre de Tulu, ¿cachai? Porque según Lovecraft necesitas ser como un dios extraterrestre para pronunciar bien su nombre, así es como Chulu, ¿cachai? Pero popularmente se le dice como Cthulhu, es como Cthulhu. popularmente se le dice, así como Cthulhu. O sea, Chulú con Cthulhu tiene nada que ver, pero qué raro. Claro, pero es como igual tiene sentido porque empieza con una C, Cthulhu. No sé. Ya, bueno, como tú eres extraterrestre, tú lo podés pronunciar. No, es como Chulu, es una wea así. Como Kuchulu, una wea así. Ya. Claro, y aquí mi compadre empieza como el tipo empieza como primero como periodista, periodista amateur, para después pasarse a la ficción. Y aquí en la ficción este tipo empieza a irle mal al tiro, porque como pasa siempre con los autores, ninguno parte bien. La mayoría parte como con 7.000 millones de cuentos malos antes de sacar uno bueno. Bueno, Lovecraft no es la excepción, tiene la primera temporada de... como si fuera serie. Pero la primera temporada... Los libros son como series. La primera temporada de Lovecraft no es muy buena, la verdad. Es como que, claro, el tipo como que trata de hacer novelas a lo Poe, a lo Lord Dunsey, ¿cachai? Yeah. Pero no encontraba su estilo propio. Y lo encontró años después con una serie de experimentos que fue desarrollando a través de explotar su propio estilo y llegó al relato definitivo, que sería como Dagon, yeah. Que es el cuento que daría pie a los mitos de Cthulhu. ¿Cachai? Bueno, el que está mostrando en este momento, lo estoy mostrando por si acaso, querido Iron. Así que si quieren ver el libro, ahí está el libro y la página está en Google, así que lo pueden encontrar. Ya. ¿Cómo escribe este tipo? Ya. Eso es importante. Buenísimo, entramos ya a la parte importante. Ya es tu especialidad, ya. Guionista. ¿Cómo escribe este pinche pendejo? Mira. Unánimemente, por gente seria, este tipo es un mal escritor. ¿Cachai? Ya. Qué buen exordio, weón. Así como, es un mal escritor. No, es un mal escritor. Académicamente hablando, Borges lo pelaba mucho, Cortázar lo pelaba mucho también, porque es un tipo de cuya lírica es muy empalagosa. Es como inquieren descripciones muy exacerbadas, grandilocuentes y que al final no dicen nada. Yeah. Eso le pasaba mucho en sus primeros relatos y posteriormente igual, pero después eso lo convirtió en un estilo, ¿cachai? Ahí está la diferencia. Que los cuentos de Lovecraft, si bien académicamente hablando no están bien escritos si se quiere, pero bueno, según quién están bien escritos, ¿cachai? ¿Quién puede jugar eso? Los cuentos de Lovecraft tienen una personalidad muy propia. Es un estilo muy único. Onda, eso lo puedes ver en la medida de cómo describe lo que va pasando a medida de que van transcurriendo estas historias. ¿Y estas historias de qué tratan? Eso te iba a preguntar si tú has leído alguna de estas historias. Obvio. Ya. Entonces, cuando tú lees la primera página, ¿en qué momento tú te das cuenta, así como en las dos primeras frases, que es muy descriptivo y que no contaba nada, así como digamos lo que tú acabas de mencionar? ¿O esto tienes que leer todo el cuento para darte cuenta? No, uno lo nota al tiro. Uno lo nota al tiro, la verdad. Por ejemplo, mira, te voy a leer un extracto de Dagon para que cache un poco. Ya, vale. Un pedacito nomás. Sí, vale. Como que... Súper, me gusta. Dale, mano. Mira, aquí parte un poco empieza un poco como Edgar Allan Poe, pero ya como que mira. Estoy escribiendo esto bajo una considerable tensión mental, dado que esta noche mi vida tocará su fin.
en la miseria en que me encuentro y cerca de agotar mi provisión de la droga que constituye lo único que me hace soportable la existencia, yo no puedo aguantar esta tortura por más tiempo y me arrojaré desde la ventana de esta bordilla a la sórdida calle que hay de pie de ella, ¿cachai? No puede decir, no, voy a abrir la ventana y me voy a tirar. No, tiene que dar su exordio describiendo, ¿cachai? Como ¿me doy a entender o no? Sí. Es como una... Es como, es muy gráfico, escribe mucho. Es un lenguaje muy pomposo y empalagoso de que a ratos cae mal, ¿cachai? A ratos es como demasiado endulzado en cosas que no necesitan ser endulzadas, pero ese es el estilo, ¿cachai? Claro, Eso es como más poético, es como, en vez de decirse, ¿sabes que me tiras por la ventana? Dice, no, es que me voy a abrir la ventana y voy a ver esas luces como brillan en mis ojos y como mis ojos se apagan. Claro, y voy a ver un perro miando, claro. Y esa va a ser la revelación final. Para muchas personas esto podría ser como más algo poético, como, ¿cachai? Como está describiendo claro. Cómo se va a matar, pero de una forma, de una poesía. Pero claro, pero no cuenta nada, pues, o sea, en verdad dice lo mismo que podríamos decir, no me da tiempo la ventana. Eso sirve para generar una cierta atmósfera, ¿cachai? Esa atmósfera de como que, oh, ¿qué está pasando? Miren el estado mental en que está este tipo. Igual te genera un poco de suspenso, o sea, si colocamos a esa frase que tú acabas de leer. Aunque igual, mira, hablando un poco como de poetas, es como tenía mucho la influencia de Allan Poe, claro, se entiende como lo rimbombante de su prosa, pero se alimenta también con mucha morbosidad, si te quiere decir. Mucha cosa secreta que está pasando, mucha cosa, oh, ¿qué está pasando ahí? ¿Cachai? Pero lo bacán de Lovecraft es que los cuentos, al ser tan ambiguos, porque tratan de temas que son incomprensibles para nosotros los humanos, que el hecho de lograr comprender un poco estos monstruos es suficiente como para volvernos locos, ¿cachai? Entiendo. Y eso es lo que le pasa a los protagonistas de estos cuentos. Son personajes, ninguno termina bien. Partiendo todos terminan o locos, o uniéndose al culto, o terminan muertos, suicidándose, o en la locura total absoluta, ¿cachai? Yeah. Porque ellos se enfrentan a una verdad tan horrible y tan monstruosa que no la pueden asimilar y eso te vuelve loco. ¿Cachai? Oye, mira, bueno, hablando como ejemplificando, ¿tuviste la película Bird, la de Sandra Bullock? Una donde está como con los ojos vendados, ¿cómo se llama? Bird. Me suena, creo que no vi la película, pero vi como el tráiler. Es que en Sí, verdad bueno, yo no soy tan metido en las películas de terror, porque básicamente el terror me da terror. Igual te comprendo, yo sin mis notas me pierdo porque soy re malo con los nombres. Pero sí, se llama Bird. Si estamos en vivo, si estamos amenos, estamos con los chicos ahí del chat en la casa, nos están viendo. Así que. ¿Nos están viendo? Nos están viendo, padre. Y además que esto queda grabado, así que básicamente si no lo ven ahora, lo van a ver después. Ya, ¿cómo se llama? Beardbox. Ya, mira. Esta película agarra mucho de esa componente de volverte loco viendo una cosa, ¿cachai? Porque es una película donde Sandra Bullock está toda la película sin ver, porque si ve a los monstruos se va a volver loca. Ah, ya. Juega mucho con esta cuestión. Bueno, y este estilo después lo replicaría después Clay Baker en Hellraiser o Stephen King, que es el gran ladrón, bueno, no el gran ladrón o el gran exitoso, porque de los escritores de terror es como es el que le ha ido mejor con esto, la verdad. Oye, y espérate, y la película, el número 23 de Jim Carrey, ¿conociste esa película, verdad? Número 23 es malísima. Ya. Weón, pero a mí me pasó lo que, puta weón, yo te iba a decir, esa película en verdad a mí me causó como weá psicológica, weón. En mi opinión, pero no, sí. Pero está bien, o sea, por lo menos lo que tú acabas de decir de la película de Sandra Bullock, me pasó con el número 23, me sugestioné, weón. En todas partes estaba viendo el número 23, pero como que, weón, era brígido. Empecé a contar los cigarros que me quedaban, y era como, ya, tengo la cajería de 20, y me quedaba una, y me quedan 3, weón. Dicen, weón, me quedan 23 cigarros. Era como una weá, no sé, miraba los servicios que hay, contemos los tenedores y las cucharas. Y empecé a encontrar cosas que quizás antes no lo habíais visto y te empecé a sugestionar tú mismo con los números, pues. Sí, no, puta,
A mí no me pasó eso con esa película particularmente, pero sí, comprendo la idea. Ese terror psicológico que te lleva a ti mismo a la sugestión. Lo mismo pasa con The Truman Show. El síndrome de Truman Show, que Buena. todo el mundo de repente pensó de que estaba en un reality show y empezó a sacar como los vidrios del baño para ver si había cámara. Sí, pues, Esa sugestión al final, ¿cachai? lo mismo que pasa con Matrix, pues, weón. Matrix también te hacen pensar que qué pasa si este mundo no es nuestro mundo y estamos en una realidad paralela y te hacen Claro. pensar, a ver, ¿cuál pastilla voy a tomar? ¿La roja o la azul, weón? Claro, la roja todo el rato. Estoy ñey, que lo dije. Casi me caigo, weón. Ya, entonces, ¿en qué habíamos quedado? Yo te voy sacando porque la idea es que este es un tema súper denso. No, sí, dale nomás, si me encantan estas acotaciones para ser más didáctico todo esto. Ya, bacán. Así que vamos a darle un poquito de descanso a lo de terror porque de verdad hay mucha información, es muy densa también la información de conocer tantos autores y el horror y el terror. Ahora tú como guionista, ¿tú crees que los guionistas cuando escriben se casan con un estilo? O ponte tú, no sé, un guionista puede ser romántico y también puede ser también escribir, no sé, literatura de terror o horror. O básicamente a uno lo va a reconocer, no sé, Byron Núñez es un escritor de terror. O no. Puta, no siempre. Hay escritores de terror que cuando se meten al drama lo hacen mejor que cuando hacen terror. Ya. Por ejemplo, ¿cómo se llama este tipo? El que escribió La otra vuelta de tuerca, que hace poco se hizo una adaptación en Netflix. La otra vuelta de tuerca. Otra vuelta de tuerca. Vamos a buscar quién escribió esa cuestión. Henry James es un escritor que, claro, le interesa mucho, es muy referenciado en el mundo del terror y lo paranormal, pero también es bastante referenciado porque ha hecho novelas de todo, ¿cachai? Yeah. Si no necesariamente un autor se fija en ese estilo, ¿cachai? Stephen King se ha salido también de lo sobrenatural, ya ha contado historias, por ejemplo, Stand By Me, que cuenta como la historia de unos niños, ¿cachai? O, sin ir más lejos, The Shawshank Redemption, que peliculón, y bueno, la historia no lo he leído, pero tiene... no se desarrolla como no tiene nada sobrenatural, es como, son historias bacanas, ¿cachai? Yeah. Pero, por ejemplo, para ti, tú, Byron Núñez, pensando en ti, no en otros autores, ¿a qué te asemejas más como guionista? ¿Más a la parte romántica, ciencia ficción, terror, horror? A mí me gusta llorar. A mí me gusta llorar en las películas. ¿Te gusta llorar en las películas? Entonces tú, como tus referentes son como, voy a escribir algo para que la gente llore. No, para llorar yo. Para llorar tú. Pero si tú eres guionista, pues bueno, tú vas a escribir libros para que la gente lo lea, no para que tú mismo estés llorando. No, sí, entiendo, sí, estaba... Sí, me di cuenta que me estás agarrando el huevo, ya caché. Ya, bueno, no, puta, a mí me gusta... Otra vez el improperio, pucha. A mí se me da bien el terror. Me gusta ese estilo. Porque el que más despierta la imaginación como de los lectores y el que más rápido efecto tiene. Si se trabaja bien, si se trabaja mal, puta, tienes el 90% de películas nuevas de terror que salen, así que se va entendiendo lo que voy. Sí, pero ahora que me hablas de eso me genera una duda, porque, por ejemplo, una película de terror puede tener suspenso, pero la película de suspenso puede tener terror. Sí, mira, eso ya va por los niveles narrativos de intriga, ¿cachai? Yeah. Las novelas, los niveles de intriga, si mal no recuerdo, son thriller, sorpresa y misterio, que se manejan más que nada por cuánta información maneja el espectador, ¿cachai? Yeah. Por ejemplo, mientras menos sepa el espectador lo que pasa, más lo tienes en vivo. La idea es que el espectador vea una parte nomás de la historia para que el resto lo vaya imaginando. Eso pasa mucho en el cine de terror, o más que nada en el cine de horror y terror. En el misterio no es tanto, porque en el misterio el espectador está trata de predecir todo el rato de lo que trata de pasar, ¿cachai? Yeah. En cambio la sorpresa, que bueno, no es un género en sí, pero es el sobresalto, ¿cachai? Algo que te paraliza, así como te gira, te da vuelta la película.
Sí, pues y además que Eso. las películas La- también la- te ayudan los foley, de repente subir la música, súper claro, metido sobre una cuestión, de repente ¡zoom! Y tú llegas a saltar, pues no es que te asuste la película, no es claro. que te asuste esa cuestión, sino que estás Mira, ahí tan metido que mm. saca. Sí, e igual la sorpresa es como el elemento más fácil. Es como audiovisualmente hablando, es súper fácil de hacer porque es una respuesta fisiológica del cuerpo, no está relacionada a la atmósfera que puede provocar un relato. ¿Cachai? Exacto, buena, sí, Es tienes toda la como, no sé, razón. es como cuando metí los dedos en la corriente, ¿cachai? Eso. Ya, no, por Eso, favor, ustedes no metan los de la corriente, ahí nos está dando un ejemplo. no, no, yo lo hice Y así quedó. y así que chalado, así que no lo hagan. Pero sí, Ah, qué bueno. el terror o el horror se guía más que nada por la atmósfera. Ya. Tiene que generarte una atmósfera para sentir el verdadero terror. Esa sensación de querer saber o no querer saber. Que es más rica la sensación de no querer saber, ¿cachai? Porque todo es más terrible. Cuando Pero, no quiero saber qué pasa, no quiero, ¿cachai? Eso. ya, pero ¿y el juego del miedo? Ah, ya, mira. Los niveles de intriga se manejan, se pueden variar, se pueden mezclar, si no es necesariamente como de un estilo, ¿cachai? Ya. Por ejemplo, una escena puede partir con misterio, ¿cachai? Como el espectador tratando de dilucidar una cosa, ¿cachai? De tratar de adivinar qué va a pasar, después cuando se va adentrando más, empieza ya el terror, ¿cachai? Cuando ya no queréis saber. Cuando ya sientes una empatía tal por el que está pasando la situación de la obra, Ujú. que no quieres saber o como que te provoca esa ansiedad, ¿cachai? Y ya la sorpresa ya es la revelación. La revelación como que te da vuelta toda la película o puede ser un sobresalto más que nada, ¿cachai? Eh, Ah, ¿Te queda claro? me queda claro. Pero por ejemplo, uno para escribir, no sé, literatura de terror, ¿tienes que haber sentido terror alguna vez en la vida? No sé, te lo pongo por ejemplo, nosotros los actores realmente ocupamos la memoria emotiva, pero no sé para un guionista cómo son sus referentes. Nosotros también tenemos Pero, referentes pero, viendo pero películas. calmado, ¿cómo me decís eso? ¿Todo el mundo ha sentido miedo alguna vez? O sea, no sé, una cosa es sentir miedo, otra cosa es sentir temor y otra cosa es sentir horror. Ah, ya, en cuanto a intensidad. Exacto, Ah, por ya. ejemplo, no sé, tú irías a estas típicas, no sé si son típicas, pero aquí en Santiago de Chile existen esos típicos, ¿cómo se llaman? Como juegos en donde te encierran y te dicen ya tienes una hora para salir de la casa o Ah, de la habitación. como en las casas de terror. Claro, como las casas de terror, pero no esta es como casa de Fantasyland de que un parque de diversiones, no. Me refiero a que tú entras y pagas 15 lucas o, no, o sea, 20 lucas por cabeza y entras con tres amigos y te encierran. Y ahí yo creo que uno igual podría sentir terror o, porque no sé, pues, una persona puede sentir terror cuando, no sé, es violada o es secuestrada o tener una pistola en la cabeza, pero no sé si todas las personas han pasado por algo así, po. Entonces, ¿de dónde nace esa creatividad del guionista? ¿Cómo escribe algo si no lo ha sentido? No sé si me explico Eh, la pregunta. Va más que nada por la empatía, ¿cachai? Generalmente uno escribe, por ejemplo, ese tipo de escenas colocándose en el lugar del protagonista, ¿cachai? Ya. Y las reacciones después, claro, si uno no lo ha experimentado, uno tiene que investigar, ¿cachai? Uno tiene que investigar cuáles son los efectos de ciertos como elementos que alteran el cuerpo, ¿cachai? Ujú. No necesariamente, porque yo creo que ninguno o muy pocos muy pocos guionistas de terror han experimentado terror de verdad, ¿cachai? Yo creo que estos escritores de los que se nutrió Lovecraft vivieron ese miedo real, ese miedo de, más que nada por la época en la que vivían, ¿cachai? Donde todas estas supersticiones estaban mucho más vivas y se creía más, ¿cachai? Ujú. ¿Me voy a entender un poco? Sí, completamente. Me Eh, respondiste la pregunta, así que muy bien, bacán. sí, Un yumbito para ti, un siguiendo yumbito. un mito, claro. Bueno, siguiendo Ya, volvamos sí, exactamente, volvamos al horror, donde estábamos y es lo que compete este capítulo. ya, perfecto. Ya, y ahora avanzamos hablando un poco de Dagon. Dagon es la que inicia esta etapa de los mitos de Cthulhu, y los mitos de Cthulhu son toda una mitología de dioses extraterrestres que habitaron, que crearon el universo, crearon a la raza humana, pero, por ejemplo, el mundo se creó debido a que un dios cometió un accidente, o más o menos así es la leyenda de Azatoth, y eso desencadenó todo el universo y creó a todos estos monstruos, ¿cachai? Ujú. Y es una mirada sumamente pesimista.
se caracteriza por ser una mirada sumamente pesimista y mirando a la humanidad como en menos. Porque estos monstruos son tan avanzados, son tan grandes y son tan inexplicables que son, el hombre no es nada contra ellos, y el hombre no puede competir contra ellos y no puede luchar contra ellos, ¿cachai? Es un mal completamente inevitable e inefable, ¿cachai? ¿Ya como actividad paranormal? Sí, pero elevado al 1000. Ya, coches, ya. Elevado al 1000 en el sentido de que es alguien que se enfrenta a un monstruo real, pero que no es un monstruo, sino que es un dios, ¿cachai? Y que es tan feo y es tan monstruoso que te vuelve loco. Que ni siquiera no te hace nada, con solo mirarlo te vuelve loco. ¿Cachai? Ya, sí, No es, sé, es como, no sé, pues, la weá de Grecia, ¿cómo se llama la diosa? No sé si era diosa, que tú la mirabas en los ojos y te convertías en piedra. Sí, es un poco como Medusa, ¿cachai? Medusa, claro, pero Bueno, en vez de Medusa, convertirte en piedra, te sentí horror. claro, sientes un horror tal que te destruye, prácticamente. Y te deja entero loco. Oh, weón. Sí, eso es el horror cósmico. Y para lograr eso, lo que hizo fue tomar toda esa mitología que había alrededor de cosas ocultas y le quitó todo lo racional, le quitó todo lo humano y todo lo identificable. Y lo convirtió y lo elevó a un nivel ya estrambótico, a un nivel monstruoso, a más no poder. Por eso se le dice a Lovecraft el último innovador del horror, ¿cachai? Porque después del horror cósmico no hay nada, ¿cachai? Yeah. Llegó al tope. Después de esto no puede salir otra cosa que dé más miedo, ¿cachai? Weón, qué rígido, el horror cósmico. No sé. Ya, mira, y aquí va la inconsecuencia de Lovecraft, porque en sus relatos, si bien plasma un poco su ideología en cuanto a cómo representa como a las minorías Lovecraft, los dioses en sí son súper equitativos. Valen todo hongo, ¿cachai? Valen todo callampa. Puta, ¿qué consecuencia, weón? Sí, onda como que podría, si hubiera sido como racista, ¿verdad? Así como de corazón, y dicen, no, nadie se salva excepto los europeos centristas, ¿cachai? No sé. Claro, una weá así, sí, entiendo. Claro. Sí, pues, y ahí como que, claro, como que te genera ese ruido y al final como que uno termina aceptando a Lovecraft como es, independiente de los pensamientos que sea, puede haber sido una mierda persona, pero su literatura trascendió a él. Y es más grande que él, ¿cachai? Y ese fue el máximo legado que fue, ¿cachai? Que no inquirió en efectismos como puede ser el gore o el sexo, ¿cachai? Y se metió de lleno al miedo primordial del ser humano, que es el miedo a lo desconocido, ¿cachai? El miedo a Dios, el miedo al infierno, pero transportado a seres mitológicos que él creó en su imaginación, ¿cachai? Y esto fue tan influyente bueno, Lovecraft en vida nunca fue muy famoso, de hecho no fue tan famoso, pero tenía muchos amigos literarios que también escribían para la Weird Tales y todas estas revistas que leyeron a Lovecraft y se fascinaron y dijeron, yo engancho con esta cuestión. Y Lovecraft como que derriba su imagen como de este tipo que no sale de su casa y que es un huraño y un pesado, porque este tipo era muy sociable, pero como por cartas, ¿cachai? Y este tipo tenía correspondencia con estos escritores y la hablaban y se iban retroalimentando, y él con varios escritores más, entre ellos el que escribió Psicosis, sin más lejos, y el que escribió Conan el Bárbaro, ¿ya? Y crearon esta mitología de los mitos de Cthulhu, cada uno aportando con una historia suya, ¿cachai? Y así se fue llenando este universo hasta que ya explotó. De hecho, como que este libro, Los mitos de Lovecraft, déjalo quieto para poder verlo bien, pues, weón. No, va abajo. Puta, lo veo. ¡Ey, quédate! Súper. Ya. Lo tengo, sí. Este libro recopila más que nada Un libro flaquito, weón. Un libro... No, yo que te conozco, weón, no te conozco ningún libro que no tenga menos de 100 páginas, no tenéis ninguno, weón. El carito nomás.
Y los papeluchos, claro. La puta, puta, me perdí. Ya, este libro cuenta como más que nada la historia de esta comunión que tenía Lovecraft con estos escritores ¿Ya? y, y muestra la evolución de estos relatos, ¿cachai? De dónde sale la mitología de Lovecraft, ¿cachai? Cuáles fueron los factores que lo influenciaron Ujú. y el desarrollo posterior que fueron ya Lovecraft con otros escritores, ¿cachai? Te voy Por a eso, decir, mira, son muy entretenidos los mitos, yo diría que es lo mejor que puedo ofrecer como la ciencia ficción en sí, junto ujú, con Star Wars, no, yo creo que mucho más allá de eso, mucho más influyente que ellos, ujú, pero es difícil entrarle, la gente no sabe por dónde empezar, ¿cachai? Porque ujú. es tanto, y Lovecraft al principio tiene historias tan malas, ya, vamos a decir malas, pero yo creo que la palabra mejor es como no son satisfactorias, o sientes que no valieron la pena. O sea, sí, claro, obviamente es tu opinión, básicamente. Claro. Claro, porque quizás a otra persona lo encuentre súper fabuloso, fantástico y lo encuentre la raja, po. Pero, claro. Bueno, claro. Pero claro, si quieren como empezar, yo lo recomendaría ese libro. El libro más flaquito que hay. Oye, O, y, o empiecen ya directamente, o empiecen con historias cortas como Dagon o La llamada del Tulú, que es como el otro. Ah, y vamos a hablar del Tulú sí, en me el tengo que hablar capítulo, de ¿no? tu. No, 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 no sé interpretar, dije Tulú, No no es, he entendido no otra es cosa. Tulu, Culu, Culu. Ya, espérame. Antes que todo, ¿cuáles son los tres libros de horror que tú recomiendas? Horror. Sí, de horror. Aparte del que acabas de mencionar, po. Te quedan dos. Novelas de horror, yo recomendaría el que te dije delante, el de Henry James, Una vuelta de tuerca, La casa en el confín de la tierra. ¿Ya? Te voy a dar cinco: Drácula, Ujú. Frankenstein, ¿Ya? y ya con Lovecraft, que empiecen con Innsmouth. Wow. La huida de Innsmouth se llama. Ya. Ahí tenemos Yo diría cinco. como que eso es como recomiendo. Ya, pero tú recomendáis que para que la gente que no se ha metido o no ha indagado en este género, que parta por ese libro que tú nos nombraste y nos mostraste en pantalla. Claro, Ya. claro. Si quieren adentrarse en Lovecraft más que nada, porque este libro es muy global porque engloba todo lo que es el terror moderno y la evolución del terror moderno, ¿cachai? Ah, Visto, entiendo. visto desde los mitos de Tulu, ¿cachai? Y tiene un poco de gótico también? Sí, sí, pero ya Ya. es como la evolución del gótico, ya es como que ya no tiene tanto como, bueno, lo que caracterizaba mucho a la novela gótica, que transcurría casi siempre en castillos como medievales, que tenía mucha influencia romántica o barroca. Ujú. En cambio, estas historias transcurren en pasajes de, bueno, volviendo a los paisajes mundanos, ¿cachai? Un Ya. puerto, una calle, un mercado, ¿cachai? Ujú. Ya. Sí. Vamos a hacer un paréntesis mientras vamos a empezar a saludar a los chicos que nos están siguiendo. Mira, Ah, sí. aparece aquí el charro Hernán González, nos dice saludos muchachos. Bueno, Víctor Saavedra nos manda sus iconos de cerveza. Nosotros estamos, bueno, yo estoy sanito, estoy con juguito. Eh, También hay que decir a la gente que nos está viendo que nos pueden hacer preguntas a través del chat de Facebook. Nosotros vamos a estar leyendo en vivo. Si no, las podemos responder quizás en un próximo video. Agarramos todas las Claro. preguntas y hacemos un video que sea netamente de preguntas. Así que si están viendo este video y no está en vivo, lo están viendo porque quedó guardado, escriban igual, escriban sus preguntas y a partir de esas preguntas nosotros podemos hacer un video respondiendo todas esas preguntas e inquietudes que puedan tener. Si quieren saludar, si quieren colocar me gusta, si le enoja, cualquier cosa, O, colóquenlo. o si al contrario, no calzan conmigo, me equivoqué en un dato, igual estaría bueno, ¿cachai? Ujú. Y si tienen Uno, uno, uno también se manda caca, así que como que estaría no, bueno como que... y es la idea de este podcast, también poder conversar con ustedes, saber qué opinan, saber la opinión que tienen con Byron, decir, oh, sí estoy de acuerdo con Byron, no, sabes qué, yo estoy en desacuerdo por tal motivo, y lo escriben, y nosotros podemos explicar y En encontrar... en buena manera, no sean inicios, por favor. Sí, no es que No, no te pongas a decir, mi no, Byron- tú eres un ignorante, porque te faltó decir este libro de 1400 que pintó un hueón en una caverna, ¿cachai? No, ¿para qué? No. Claro, deben de entender que este podcast estamos haciendo
Es como si fuese una conversación que estamos en su living de su casa, tomándonos un juguito, una cervecita, fumándose un puchito, tomándose un café, y es la idea de compartir conocimiento. Yo sé que Byron tiene muchísimo conocimiento y yo tendré conocimiento de otro tipo, pero la idea es poder incorporar este conocimiento y ser transversales. Poder compartirlo, poder saber de ustedes, saber las opiniones también de distintos temas. Y aquí vamos a tocar no solamente el tema de horror y terror, vamos a ver también el romanticismo, la literatura, el teatro, la música, vamos a escuchar después grupos musicales, los que me pueda dar sus datos freak de Byron, o sabes qué pasó con Queen, o no sé, con los Red Hot. Así que este es un podcast que en verdad tenemos para mucho que hablar. La idea es poder compartir con ustedes. Déjame ver si hay más salud, pero está viendo los saludos aquí. Vamos a ver más saludos. Déjame ver. Sí, aunque estoy pendiente al chat, estoy pendiente los apuntes. Bueno, mira, lo han puesto varios corazoncitos, tenemos 8 corazones, 3 me gusta, y vale, pues sigamos entonces con el horror para que alcancemos con el tiempo y empecemos a hablar del Tulu, o del Culu, o del Chulú. No sé cómo. No, sí, vamos a empezar al tiro con el Tulo, con el Cthulhu. Parte con eso. Y te divertí. Vamos a empezar. ¿Quién fue el que dijo? Creo que yo no le decía así. Creo que fue un amigo bien ordinario que lo dijo y se me pegó. Ahora que siempre hablo de él, hablo claro, digo eso. Claro. Oye. Claro. Mira, tengo una pregunta, permíteme que busque eso. Mira, Charrito nos pregunta, ¿por qué creen que en el cine el terror últimamente está tan mal trabajado? ¡Qué buena pregunta, weón! Esa es una buena pregunta. Se nota de un chico que... Bueno, nosotros conocemos a Charrito, pero es una buena pregunta, ya. ¿Qué opináis por Byron? Yo voy a dar mi opinión, después tú das la tuya. Te repito la pregunta. ¿Por qué creen que en el cine el terror últimamente está tan mal trabajado? Si tú me acabas de decir que era tan fácil poder generar ese estímulo a la gente de susto. Mira, como dije, es fácil si se trabaja bien. Es que provocar una atmósfera que nunca... Es que, mira, el problema del terror es que es muy difícil innovar, ¿cachai? Es muy difícil como agarrar otras perspectivas, ¿cachai? El terror que la lleva ahora, el de Ari, se me olvidó este director, pero fue el que hizo Hereditary, Midsommar, o el que hizo The Witch, o el Faro, juegan con historias minimalistas. Y ese es como... y por ahí va el terror, ¿cachai? El terror bueno... El Faro de un drama terror psicológico de 1 hora 50 y no tengo el director aquí. Williams. Sí, creo que se llama... ¿Cómo no tenemos el director cuando el Faro? ¿No te acordáis? Ah, Robert Eggers. Sí, Robert Eggers. Ya, en fin. Ya, perfecto. Y claro, el cine de terror, como ha sido tan comercialmente exitoso, se ha vuelto muy difícil de innovar porque ya no hay muchos tópicos. Háblame de cuántas películas de exorcismo hay, cuántas películas de Amityville hay. Por eso siempre que cuando algo destaca en el terror, como que lo sobreexplotan y sacan 7.000 millones de secuelas. ¿Cachai? Porque buscan lo fácil, bueno. Claro, porque provocar esa sensación de que estáis viendo nuevo y nunca antes visto, eso el terror ya lo perdió, ¿cachai? Pero estos cineastas andaban esclavos en contar historias completamente personales, ¿cachai? Y jugar más con la empatía que uno puede sentir con un personaje más que con una trama grandilocuente, ¿cachai? Y porque todos los que juegan con tramas grandilocuentes como Amityville o no sé, el 90% de los remakes de películas de terror que han salido, claro, fallan porque tratan de sobreexplotar el amarillismo de la misma escena, ¿cachai? Ya no hay sutileza. En el terror es importante la sutileza porque el factor psicológico se pierde, ¿cachai? La gracia del exorcista no son los efectos especiales, ¿cachai? Es la presión psicológica que ejerce sobre los protagonistas de la historia, ¿cachai? Ese es el fuerte del exorcista. Claro. Al igual que la masacre de Texas. La masacre de Texas no son los locos. Los locos son
son el detonante y lo que importa más que nada es lo que experimenta la protagonista en sus propias carnes, ¿cachai? La sensación la sensación de imaginarte como ella corriendo de un weón con una motosierra en medio de un bosque, ¿cachai? Sí, Eso es lo que le pasa al terror. sí, a mí me causa, y estoy de acuerdo con el charro, ¿sabéis por qué? Porque si me pongo a pensar las últimas películas de terror que he visto, y eso que yo no soy de ver películas de terror, yo soy más de ver como películas de ciencia ficción, porque la de terror no me gusta pasarlo mal, po. Pero las veces que lo he visto, lo he pasado mal no porque me dé miedo, lo he pasado mal, ¿sabéis por qué? Porque lo he encontrado muy mala. Como que está todo, es todo predecible y es como, puta, me quiero asustar. Y Claro, estoy pidiendo que no, asustarme. Y es tanto así que no sé por qué sucederá, no tengo digamos, el resultado de por qué son tan malas. Y no entiendo por qué los juegos de video, los juegos que, no sé, ven los chicos de youtuber, lo mismo Freddy o este weón que es Slenderman, weón, eso causa más miedo o terror que las mismas películas que han salido últimamente. Lo has dicho tú, creo por que la incertidumbre, ¿cachai? Eso se pierde. Cuando ya empezáis a predecir cómo te va a pasar, es fome, po, porque ya como que cómo te voy a asustar con eso. sí, pues Por weón, eso se recurre mucho al jumpscare, ¿cachai? O al ¡guau!, ¿cachai? yo sí que, Porque lo más fácil de hacer es lo más fácil para provocar miedo. sí, es que siento que es como cuando tú la actividad paranormal. La actividad paranormal es la misma cuestión contada y sacaron como 3 películas. Y siento que es lo mismo, quizás la uno ya daba miedo por los efectos especiales, por algo que está sobre lo natural. Pero después tú sabés que algo que vaya a ver, po. No es como una Sí, película que tenga tanto contenido. Quizás, no sé, en vez de buscar guionistas no sé, que están especializados en hacer cine, buscar guionistas que estén especializados en escribir terror y utilizarlos para hacer cine, no sé, buscar una solución, porque realmente la industria del terror o del suspenso, o sea, no, ni siquiera suspenso, creo que terror o horror no existen. Creo que lo que tú nombraste, ese pequeño trozo de, 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 ¿de qué libro era? ¿Se me olvidó? Dagón, Ese, creo que era más llamativo, a pesar que tuviese demasiado sí, descripción, pero era más eso. llamativo de lo que nosotros últimamente hemos visto en el terror. Creo que, no Sí. sé, la última película que me dio quizás un poco de miedo, que ni siquiera la vi completa, fue Annabelle, pero porque uno busca como, no sé, sorprenderse nuevamente. Claro, es que al final eso pasa cuando te gustó mucho El Conjuro y quieres repetir el mismo efecto y como que lo buscáis y no lo pilláis. Y al final regalaste 3 lucas a un cine que no te dio lo que esperáis, claro. Pero, Ahí es ¿sabes? charcha. Pero ¿sabéis qué? Pasa mucho, y no solamente en las películas de terror, porque tú la película de Star Wars, yo me considero un fan de Star Wars, he visto mucho, pero creo que lo último que hicieron de Star Wars siento que buscaron lo fácil. No supieron cómo dar en el clavo, trataron de crear algo distinto, pero al final al fin y al cabo se pasaron lo mismo, agarraron al personaje principal que era Claro, más fuerte, Anakin Skywalker, y tenemos al final porque esto es lo que nos genera, lo que lucra, ¿cachai? Pero la verdad no siento que tengan esa pasión o es que esas claro, ganas de crear. la diferencia de Star Wars es que el Star Wars fue un hitazo, ¿cachai? Ese fue el problema, ese es el principal problema de Star Wars, es que Star Wars, las primeras fueron un hitazo, ¿cachai? Ujú. Y la gente, las nuevas generaciones quieren ir a revivir esa misma sensación que vivieron con las películas antiguas. Y al final, si uno va siempre buscando lo mismo, no espere sorprenderse al final, ¿cachai? Mm. Pero es que A lo que, lo encuentro de súper. todo, Dale, dale. hablando como de Star Wars, precisamente la segunda de Last Jedi, en la Ujú. que a todo, la película que todo el mundo odia, todo fan de Star Wars odia, pero yo la encuentro la más valiente. De hecho, la encuentro mejor película que la primera y la tercera, ¿cachai? The Por lejos, Last ¿cachai? Jedi. ¿Cuál Porque es era? la que más, es la, El Last último, Jedi, por loco. lo último Donde, Jedi, po. donde está Luke. The Last Jedi. Espera, ¿esta es la última? No, po, la última es The Rise of Skywalker. Ah, verdad. Entonces esta es la segunda. Ujú. La segunda de las últimas. Ya, entendí, ya sé cuál es. Ah, claro. Sí, pero es que, bueno, en verdad, si lo llamo al contexto de que crearon 3 películas nuevas,
Creo que sí, efectivamente. De las tres últimas películas, la de Last Jedi, creo que sí, po, se podría decir que es buena, pero no podéis comparar por tú de Last Jedi con, no sé, pues La Venganza del Sith o El Imperio Contraataca. No, no. ¿Cachai? Ah, Pero siento que dentro de estas tres películas, para mí, creo que sí. Creo que es la mejor de las últimas tres. ya. Te respondimos la pregunta de Charro, yo creo. Sí, ¿me dejo decir otra? Charo, te respondí una pregunta de nuestra pequeña sabiduría que tenemos, no tengo más. Ya, sí, dale nomás con. Volvamos al tema que estábamos. Ya. Espérate, Después de ese paréntesis, ya. después Entramos de. ya a la... ¿Qué? Espérate, que estoy viendo una cuestión que se me pegó. Creo que estamos bien. A ver, saluda, haz así. Ya, sí, sí, los vemos bien. Ya. Los vemos súper Claro. lindos. Hermosos. Ya. Paréntesis atrás. Vamos ahora con la evolución definitiva del género, que ya es la obra más representativa de Lovecraft, que es La llamada del Tulú. La llamada del Tulú representa el mayor logro de este escritor, ya que si bien habían empezado los mitos con Dagón, en la llamada del Cthulhu va mucho más allá. Vamos más allá, ok. Después pongo el subtítulo, no te preocupes. Después pongo el subtítulo. Literalmente dice, es la primera obra madura de Lovecraft, con historias cuidadosamente construidas y marcadas dentro de otras formas y otras formando varios niveles, narradores escépticos y un tono que crece en tensión desde una reflexión serena sobre la enormidad de la tarea del narrador principal hasta la expresión frenética de horror supremo que descubre. También contiene la primera visión de conjunto del cosmicismo de Lovecraft. Tal vez observó Fritz Leiber, es aquí donde Lovecraft traslada por primera vez el origen del horror de la Tierra a las estrellas, basando el relato en su antimitología, según el término empleado por David Schultz. Yeah. La llamada del Cthulhu es la obra más conocida porque trata de un dios que vive en la Tierra. El Tulú es un ser mitológico que está dormido en las profundidades de Riel. Riel, es una ciudad que tiene millones de años, que está escondida en medio del océano, y que tribus alrededor de África le rinden culto a una figura grotesca con cuerpo de dragón, cuerpo de gárgola, alas de dragón y cara de pulpo. Y esta representación es la visión más próxima que se puede tener del Tulú. Monstruo al cual no puedes ver porque con la simple visión de él te puede volver completamente loco. ¿Cachai? Y la historia, al igual que Bram Stoker, en Drácula es un cuento más que nada epistolar. Es un cuento que está narrado como en una declaración posterior. ¿Cachai? De un hombre, al igual que en Dagón, que dice, espero que nadie descubra los horribles secretos que acabo de descubrir. Escribo esto para dejar testimonio de que nadie vaya a buscar lo que encontré. ¿Cachai? Y en esta travesía, Lovecraft desarrolla todo lo que sería el tono de los mitos, y el cual los autores se verían bastante retroalimentados. ¿Cachai? Porque este dios se hizo tan conocido, bueno, particularmente porque la figura que tiene es muy reconocible, el pulpo con alas, ¿cachai? Y lo otro es que, como dije anteriormente, es de los pocos dioses que viven en la Tierra y que representa como un mal posible a la humanidad, ¿cachai? Porque la historia trata de unos bucaneros que llegan a Riel y despiertan al Cthulhu por unos minutos, ¿cachai? Ya. Y en esa travesía se vuelven locos y sale al final este cuento, ¿cachai? A partir de una mitología, po. Claro. Y a partir de acá se generaría lo que lo diferenciaría al final con las mitologías tradicionales. Voy a citar a Joseph Campbell, que decía, según las mitologías, concilian la conciencia de la vigilia con el mysterium tremendum et fantasiam, misterio aterrador y fascinante de este universo. Volviendo a Lovecraft,
La antimitología de Lovecraft informa a la humanidad de la imposibilidad de comprender el universo. Como ya hemos visto, fueron los seguidores de Lovecraft y no él mismo quienes dieron un nombre a su cosmología, los mitos de Tulu. Las propias intenciones del escritor fueron redescubiertas posteriormente por críticos modernos por medio de una atenta lectura de sus cartas. ¿Cachai? Al final lo que hace mi compadre Lovecraft es quitarle ese carácter aleccionador para decirle a la humanidad, ustedes no importan, ustedes son pueblos, ustedes dan lo mismo. Al lado de estos seres, ustedes no importan, ¿cachai? Que es súper, claro, porque no, son monstruos a los que no te puedes enfrentar, monstruos que no puedes vencer, y por mala suerte te encontrás con ellos, ¿cachai? Sí. La mayoría de los relatos, claro, son como... los que cuentan estos relatos son personas que fueron testigos o gente de que tenía antecedentes con estos monstruos y que por ese breve encuentro que tuvieron generación atrás se repercuten a la actualidad de ti, ¿cachai? Yeah. Y así es como uno llega a esos dioses en los cuentos. Pero que igual digo que cuando los cuentos pasan la barrera de la ficción o de la imaginación, pasan a la realidad. En este caso fue al revés, pasó de algo que nadie lo puede comprobar, básicamente, pero las personas que lo vivieron y relatan esta historia, la transforman en cuentos, y ahora, no sé, a la época contemporánea también. No sé si contigo fue que vimos unos videos donde aparecían como unos monos raros que se alimentaban de... no me acuerdo de qué, pero además no todas las personas lo podían ver. Que parece que lo vi contigo. Que tenía también un nombre medio raro. ¿Duendes? ¿Gnomos? No. Ya. Como la... ya, sí, recuerdo. Sí, pues son como ese tipo de mitología, ¿cachai? Claro, no me Como acuerdo de cómo se cosas llama el nombre, weón, del monstruo, que era una weá chica, que me acuerdo que vimos un video en donde se decía, está al lado tuyo, no lo veo. sí, ese video, bueno. No me acuerdo el nombre, pero sí, es muy... Ya, bueno, después si lo encontramos lo vamos a dejar en la descripción porque es muy bueno. Me acuerdo, creo que tú me lo mostraste, weón. Y estaba buenísimo. Bueno, que aquí también en Chile nosotros también tenemos harta mitología, porque tú yo hice la obra de Chiloé y los cubiertos con mi curso. Sí. Y claro, ahí entendí que también el holandés errante, que es una lectura de el Caleuche, claro. Claro, el Caleuche, el holandés errante son barcos similares pero no iguales y que se entrelazan, ¿cachai? ¿Qué pasa también con el Trauco? ¿Qué pasa con el Tuetué? Y claro, muchas de las mitologías pasan a ser más atractivas para el espectador que las mismas cosas que son creadas muy ficticias. Igual esos mitos se originan más que nada porque, no sé, un loco se perdió y dice, no, se lo llevó el Caleuche. Y no, pues el loco se arrancó porque tenía otra familia y se fue para otro puerto, ¿cachai? Exacto. Como eso. Al final son como, bueno, al igual que lo que decía Joseph Campbell sobre los mitos, es que culturalmente se crean para representar como cosas que no tienen explicación, ¿cachai? Entiendo. Y una de ellas es que se te pierda el Mario, ¿cachai? Sí, pero lo tratan de llevar a la realidad. Es lo mismo que pasa con la Biblia, pues. No sé, vamos a meter la religión, con todo respeto a todas las personas que están mirando sobre la religión, pero siento que la Biblia es como básicamente una guía que utilizan cuentos como fábula para poder explicar las cosas que vivieron, no sé, los apóstoles, pero claro, nosotros no podemos, ¿cómo lo llevamos? Claro, ¿cómo lo llevamos para nuestro cerebro que lo podamos analizar, po? Porque si pusiesen realmente lo que pasó, quizás nosotros no podríamos comprenderlo. Pero si más bien yo creo que todos los cuentos, o sea, todo lo que está escrito en la Biblia son como fábulas o cuentos que básicamente nos ayudan a nosotros poder entender el poder de Dios. Claro, igual Dios como que en la concepción de como de padre y como de castigador, claro. Igual es como, bueno, no me voy a meter no me voy a meter tanto en religión, pero claro, entrándonos en Lovecraft, claro, juega con esa idea de algo más grande que tú, que le tienes que rendir culto, si no te va a matar, ¿cachai? Y aquí literalmente te va a matar, porque de verdad sale un monstruo con tentáculos que te va a comer, ¿cachai? Oye, y aparte, o sea, disculpa que te voy interrumpiendo, pero ¿a ti te ha pasado algo así? Cuando tú, de todas estas cosas que tú has leído, ¿tú crees algunas? No. ¿Ninguna? Es que claro, ahí
yo creo en lo oculto, ¿cachai? Creo que hay algo oculto. Yo creo que hay como saberes que se han olvidado por la sociedad occidental, ¿cachai? Ya, Y cosas como la alquimia se han perdido, cosas como la brujería blanca se ha perdido, ¿cachai? Porque antes la diferencia es que el humano tenía un mayor tacto, una mayor cercanía con el misticismo, que ya. es todo lo que es inmaterial, todo lo que no podemos ver, el lado inconsciente, el lado que fluye a través de las energías, ¿cachai? Tanto como la brujería y cosas así se basan más que nada en eso. Porque si hay brujas es por algo, creo yo, ¿cachai? Ujú. Yo creo Si alguien cree en duende, si alguien cree en duende es por algo, creo yo. No creo que se lo haya inventado o puede que sí, ¿cachai? No sé. sí, yo creo que si la O, gente lo dice es porque algo vio, po, ¿cachai? Si de algo claro, tiene, po. sobre todo en los bosques, que los bosques es lo más sobrenatural que podía encontrar. Porque en los bosques, cuando son muy grandes, hay gente o la civilización no sabe lo que hay más allá. No sabe si hay animales exóticos, no sabe si hay un pie grande, sin ir más lejos, ¿cachai? Ujú. Y eso en la antigüedad era mucho más patente, porque claro, la gente era más sencilla, ¿cachai? No tenía como, y la religión era como no su pasatiempo, pero sí su aleccionador personal de moralidad, ¿cachai? Como para guiar a la sociedad. Y, Básicamente que nosotros nacimos con la necesidad de tener fe en algo, da lo mismo en qué, pero tenemos que tener la fe en algo. Entonces, claro, es lo único que nos aterriza, la fe, nos aterriza como a entender lo que no podemos entender, lo llamamos a lo sobrenatural, es que es obra de eso es Dios. y sí, una percepción súper como personal, ¿cachai? Y eso desde el otro lado, claro, está toda la parte como el misticismo y la parte inmaterial, ¿cachai? Es verdad. Que tiene un nombre. Kant lo redefinía como, no es misticismo, que tiene que ver con eso, con cosas inmateriales, cosas intangibles, ¿cachai? Ya. Mm. Pero, por ejemplo, a ti, así entre nos, ¿te ha pasado algo paranormal? Algo que tú no puedas lograr explicar o describir y decir, ¿sabes qué pasó esto, Ale? Y no tengo respuesta, no sé. O sea, Ah, para mí yo vi un duende, no sé, por decirte algo. puta, una vez me penaron. Bueno, nosotros dos Eh, nos han penado en el estudio, po. claro, sí. Ya, bueno, es que ahí, bueno, después puede ser la hablo yo, pero algo que te haya pasado a ti. No, Aparte, una vez que estaba caminando como a las 3 de la mañana por Puente Alto, ya, estaba trabajando, no estaba carreteando ni nada. Había vuelto de trabajar, eran como las 3 de la mañana, y había caminado caleta, pasé por afuera de un colegio, escuché un grito. Un ya. grito como, escuché como un grito como la Llorona, así. Oh, concha tu madre, No, ya. no sé si era pero por dentro, como en un callejón muy profundo, muy oscuro, se escuchó un grito. Ya, ¿Sí? pero tú no entraste al colegio, tú lo escuchaste desde afuera, cuando ibas caminando. Desde afuera, ¿cachai? Y no se escuchaba a nadie, no se veía a nadie. Y esa weá me dejó helado, ¿cachai? Cuando yo lo vi, me dejó paralizado. Y alrededor como que muchos perros ladrando, muchos perros ladrando. Eso es como lo más sobrenatural que me ha pasado. ¿Sí? Weón, yo recuerdo dos cosas contigo. Una, en el estudio, que básicamente para las personas que no conocen qué es el estudio, nosotros trabajamos en una universidad y tenemos un estudio y hay una bodega arriba en donde decimos que hay una monja. Decíamos, pero sin tener algo como, puta, porque no sé, le entregaron información de personas que trabajaron ahí anteriormente y corrían la voz, como un mito. Sin embargo, con Byron hicimos la prueba y nos metimos directamente a la bodega. Pero dijimos, nosotros íbamos siempre a la bodega, pero cuando con la luz encendida, apagamos todo. Antes de terminar nuestro día de trabajo, fuimos a cerrar y fuimos con una cámara y con un teléfono que estaba grabando el sonido. Que hasta el momento Byron no ha tenido el valor ni los cojones de escucharlo, porque yo tampoco lo podría hacer, porque tendríamos que hacerlo juntos. Y subimos grabando. Y claro, nosotros como que queríamos que pasaran cosas, po, y no pasaban. Entonces nosotros empezamos a decirle cosas, que se apareciera, y nos quedamos sentados, todo oscuro. Igual es malo eso, creo yo. Como que Sí, empezar a obligarnos para... Sí. efectivamente, entonces al final como nos rendimos. En un momento ya nos rendimos, y fue como, ya no apareció, no sé qué cuestión. Y de la nada, nos lanzan ¿qué fue? Como una tuerca. Sí, nos tiraron algo. Nos tiraron algo y fue como,
Byron, ¿tú me tiraste algo? No, yo estoy por acá. Y claro, Byron no podía tirar nada, pues tenía la mano ocupada con el teléfono y yo estaba grabando. Y estábamos con una linterna pequeña. Mm. Y claro, y de ahí empezamos a sentir cosas y yo creo que fue uno de sus actos de decir, ¿sabes qué? Dejen de molestarme. Váyanse. Y claro, esa es una de las cosas paranormales que me ha pasado con Byron, que subimos a la bodega, nos dejaron encerrados, las puertas se arrancan, pasaban cosas, pero nunca que, como digamos, algo en ese momento no hayan tirado algo, es como si algo, un ser estuviese ahí presente con nosotros. En cambio en la puerta, cuando nos agarraron la puerta y no podíamos abrirla, era ya alguien que nos agarró la puerta por otro lado, pero no lo sentíamos. Pero estar con el Byron solo ahí, a oscura y sintiendo que nos está pasando como cosas, después si no me equivoco, se puso helada. Cuando tratamos de salir Sí. fue como, se puso muy helado. Y la última, Ah, también. la última vez que nos pasó, ¿te acuerdas cuando íbamos caminando por una calle y vimos hartas palomas? Sí, esa weá fue muy rara. Esa weá sí también fue rara, fue como que nosotros pasamos por alto, pero... Es como la película Los pájaros de Hitchcock, así. Es Eran verdad, sí. cuadras y cuadras de pájaros así. No, es brígido, o sea, si alguien tiene de las personas que está viendo historias paranormales, cosas que le pasaron, que sintieron terror o miedo, escríbanla para después nosotros poder preguntar más y meternos más en este tema. Porque todo esto provoca el terror y el miedo de la literatura, que todo básicamente nace de la literatura, po. Si antes no existía el cine, Claro. po. Entonces, creo que las mentes creativas y todas estas personas que inventan o tienen una mitología, te generan esto. Te generan esa sugestión en la vida De cotidiana. hecho, de hecho, está esa como dicho de que Lovecraft sabía como cosas ocultas. Está como esa leyenda urbana. De De más, que yo él creo que sabía sí, weón. cosas, él sabía cosas que eran como místicas, que tenían que ver con los dioses, pero, o con, más que con dioses, sino con antiguas civilizaciones, ¿cachai? Ya, pero es que las antiguas civilizaciones siempre existieron. Porque claro, porque en sus novelas, sobre todo en Las montañas de la locura, ¿cachai? Ujú, Habla de como de una civilización que había en la Antártida, ¿cachai? Antes de que estuviera toda esta conspiración de las pirámides en la Antártida y todo eso, ujú. él mencionó, fue el primero en mencionar eso, ¿cachai? Y no sé si fue a raíz de esa novela, ¿cachai? Que nació como todo ese aire místico que hay dentro de la Antártida. Bueno, Alan Poe ya lo había tocado en otra novela que es Las aventuras de Arthur Conan Pym, pero Lovecraft es el primero como que habla, aquí hubieron dioses, aquí hubo una civilización, aquí aquí estuvo la zorra en un tiempo de la humanidad. De más, pues, weón. Claro, claro, y en base a eso como que mucha gente especula de que son muchos cabos que como que te llevan a otros libros reales, ¿cachai? Que decir como, este tipo sabía algo y se hacía el loco, o yo soy el conspiranoico, ¿cachai? Sí, yo creo que eso, yo creo que se hacen los locos porque algo hay más allá. Es que hay muchas hecho, cosas sin resolver, pues. Dale. Arthur Machen, que es un amigo de Lovecraft, él era parte de una secta, po. Una secta así como oculta. No, sí, es muy extraño el tipo, la verdad. Bueno, hablar de este tema nos da para tantas cosas, porque tú también tengo una teoría sobre la luna. Porque digo, ¿por qué no han vuelto a la luna? Yo sé que han mandado misiones. Mira, ya te la voy a hacer bien corta. La gente no va a la luna porque ya sabe lo que Sí, po, sí, es es. eso. Que vaya a ir a ver un potrero así como pelado, así. Es que, Igual los descubrimientos que son ahora son como que pillan agua, ¿cachai? Igual exacto. pillaron agua en la luna, eso es caleta, ¿cachai? Como para el conocimiento, ¿cachai? Como que tu vecino que has tenido, lo has visto siempre, recién te das cuenta que tiene agua, ¿cachai? Sí, pero esa agua no es agua, pues, es agua en estado sólido. No es agua líquida. Está en No había cachado eso. No había cachado eso. ¿cachai? Entonces, claro, podemos encontrar hielo, Sí. que es agua, pero claro, en su estado sólido. Pero yo creo que hay más allá. Creo que vi una película en donde en la luna, en el lado oscuro, había un monstruo. Había algo escondido. Ah. O también hay la teoría de que los extraterrestres, o lo de, lo mismo, marcianos, llegaron también ahí y se encontraron y dijeron, no, pues, ¿sabes qué? Devuélvanse y no les cuente nadie lo que hay y no quiero que vuelvan para acá o si no los vamos a ir a atacar. Hay tantas cosas conspirativas, cosas que de repente no sabes si son reales o son inventadas y que el ser humano las cree, po. Sí.
Bueno, Sí. igual en la tradición oral pasa eso de que se mezcla mucho la ficción con la realidad, en todo caso. O sea, ¿te acordás la weá que pasó en Estados Unidos? Cuando estaban. ¿Mm? Esto no me acuerdo cómo es específicamente, pero básicamente en la radio dijeron que en la área 51 había un marciano y lo estaban abriendo. Y la gente se empezó a entrar en pánico. Así como, wow, es marciano. Y fue como, chucha, dejamos la cagada. Entonces todo fue como, después de decir, no, ¿sabes qué? En verdad era una mentira, es una película, que no es real, porque se dieron cuenta el caos que estaba provocando en la gente. Y por eso quedó como Ah, los marcianos en una especie de algo mítico. sí, mira, está esa leyenda urbana, que de hecho la dijo el Dross, mi compadre Dross, ¿Ya? uno de los referentes del horror moderno. Es un youtuber, Dross. ¿no? Sí, no, he leído sus libros, pero hace buen como material para pasar miedo. Ya. No siempre lo hace, pero él dice de que, claro, una de las conspiraciones de los marcianos dice de que muchos ex trabajadores de la 51 empezaron a filtrar los videos de la autopsia alienígena, Ujú. y lo que hizo la NASA fue como hacer ellos sus videos falsos, ¿cachai? Para que la gente no pudiera reconocer el verdadero del falso, ¿cachai? Ah, buena. Es una leyenda urbana, ¿cachai? Es súper mega conspiranoica, tierra plana y wea, pero bueno. Pero es verdad, ¿cachai? Que a raíz de todo esto es como uno puede construir literatura o cine o arte Sí, de es terror, bacán. pues, weón. Si no te la crees, claro, como muy rico a nivel de entretenimiento, ¿cachai? Claro. Yo leo conspiraciones porque son entretenidas, no porque me las vaya a creer, ¿cachai? Oh, no, y en Porque, claro, verdad hay muchas porque lo pensé. conspiraciones que lo hacen cine, pues, weón, hacen películas. Mm. Porque yo pienso, ya si le van a hacer una autopsia a un alien de real, lo que menos voy a hacer es grabarlo, ¿cachai? Mm. O onda, tendría el video y lo escondería así bajo llave, 7.000 millones de llaves, para que nadie lo vea, ¿cachai? Es que, Pero no, justo un loco tenía una copia, ¿cachai? Un loco que trabajó ahí, como que, yo que grababan, hizo la copia así que puso el pendrive, lo descargó y yo he descargado, claro. como que es como, no sé, ¿cachai? Sí, ¿sabes qué? Tiene toda la lógica, porque, che, sí, ¿cómo? Es ¿Cómo? que esas teorías cuando las repensáis 5 minutos decís como que no, esta weá no tiene sentido, ¿por qué? Exacto, pues, weón. Pero, ¿Por qué hay gente que cree la weá así? pero ¿sabéis qué? Después Estados Unidos creo que fue el que dijo que efectivamente habían objetos voladores no identificados que eran que habían detectado que era un platillo volador y tenían imagen y dijo, estas imágenes son verdaderas. Como que de a poquitito yo creo que Estados Unidos va a soltar la pepa y va a decir, ¿sabes qué, weón? Sí, En el cielo. existe vida en otros planetas, weón. Sí, de hecho en el espacio se han visto weas muy raras. Últimamente, uno de los metrajes que más me impactó fue como de una nave que estaba como botando algo, como humo. Pero lo rígido es que esa nave la pillaron con cámara como infrarroja en blanco y negro, ¿cachai? Porque no se veía normalmente. Ya. Y lo brígido es que esa máquina calza con un grabado que hay en la, ¿cómo se llaman? Los dibujos que hacen en la Tierra. ¿Ya? Esto ¿Sí? que hacían los incas, claro. Esa misma nave como replicada, así como que... Pero en la Tierra, ¿cachai? Sí. Pero ahora lo pillamos en la actualidad, ¿cachai? Y tiene como relación, ¿cachai? Y uno dice como, no sé. Es que yo creo en esa weá, fíjate, es algo súper tangible. ¿Te has dado cuenta cómo ha evolucionado la tecnología en tan poco tiempo? No sé, si nos comparamos, no sé, de 1970 a, no sé, al 80, 90, la tecnología sí evolucionó, pero digamos, no sé, cada 2 años, cada 3 años iba subiendo algo, ¿cachai? Saliendo nuevos computadores. Pero del año 2000 al 2020 la tecnología avanzó así. O sea, Es que partimos con un teléfono gigante y ahora tenemos celulares que graban, tener aplicaciones, podemos pagar nuestras cuentas, podemos... en 20 años, nada. Weón, es nada, pues, weón. Piensa que, es más, puedo aportártelo más. Del año 2000, de 2011, ¿cuándo fue el tema de las Torres Gemelas? 2001. 2001. De 2001 al 2011 hubo una evolución, pero de 2011 al 2019 han seguido aumentando la tecnología de una manera exponencial, ¿cachai? Es como decir, ¿de dónde viene tanta tecnología? Yo ya no me imagino cómo va a ser la Tierra en 20 años, como que ya no lo puedo predecir, ¿cachai? Pero,
esperemos que no se convierta en una dictadura moralista. Esperemos en eso. Esperemos, pues. Eso lo da para otro tema más largo y más... No, hay que agarrar a palo a los Z. Hay que enunciar un poco, pero... Oye, querido, mira, nos quedan 10 minutos. No sé si tú ¿Ya? tienes algo más que decirnos para finalizar la historia de, o sea, perdón, la información del terror y el horror. Porque yo te interrumpí. No sé si tienes algo o esperamos a la pregunta. Yo creo que con la llamada del Cthulhu estamos como bien cerrados ese tema, porque a partir de ahí ya corre completamente en manos del lector cómo recibir. Exactamente. Lovecraft es un escritor muy especial, a mí me encanta, me fascina, de hecho es como de mis fuentes creativas predilectas Lovecraft, y la recomiendo mucho leerlo, porque la imaginación explota y explaya a niveles inimaginables. Y es para tener temas para escribir más que nada y para asustarse, ciertamente. Bueno, libros que recomiendo de Lovecraft, el de Los mitos de Cthulhu es bueno, y la editorial Alianza está tirando estos libros chicos, ¿Ya? ¿cachai? Son como libros que uno puede leer en el metro, ¿cachai? ¿Ya? Que vienen como las novelas de Lovecraft y vienen cuentitos también. Y ahora, si te interesa y se te afanaste, ya cómprate la versión anotada, ¿cachai? Que es como ¿cachai? Ya nos dimos cuenta que a ti te fascina, pues, weón. No, esto es súper bueno, pero ya está para mega fans, ¿cachai? Súper mega fans que tampoco es necesario que te la compré, ¿cachai? Lo bueno, chicos, que... Y películas relacionadas con Lovecraft que sean buenas. John Carpenter tiene un ciclo de Lovecraft, si se quiere. En la boca del miedo y La cosa. Esas son yo diría que son las películas que mejor retratan como esta sensación de horror cósmico. Yeah. Y nada, pues, no pesquen mucho el racismo de Lovecraft, piensen enfóquense, apliquen más que nada, si les afecta mucho, apliquen la norma de la muerte del autor, quédense con los relatos, no pesquen al tipo, pero yo diría que igual échenle una revisión a la historia, a la vida de Lovecraft, que igual es muy fascinante. Pero claro, no es para este tipo no te va a leer a Lovecraft, no te va a hacer nada así, ni una de esas cuestiones, ¿cachai? Y creo que entenderlo así ayuda a que más gente se interese en leerlo, ¿cachai? Independiente como de posturas. Piénsalo como los documentales de Leni Riefenstahl, que hizo los documentales de la lucha de la voluntad y Olimpia, que son documentales de propaganda nazi, pero uno los ve por la ingeniería cinematográfica. En esa película se inventaron planos que nunca se habían hecho. En esa película el lenguaje cinematográfico en cuanto al documental como que, ¿cachai? Alcanzó niveles ya como casi obras de arte de planos. Al igual que muchos autores que tienen estas como constantes, ¿cachai? Uno tiene que aplicarlos porque sin ellos no se puede explicar la cultura de estos años, ¿cachai? Yo estoy muy en contra de estas manifestaciones que son vamos a quemar los libros de estos autores porque, bueno, porque hay que leerlos, estáis haciendo lo mismo que los nazis. ¿Por qué vaya a romper un libro que ¿por qué vas a romper o vas a crear un libro que a alguien le puede servir de sabiduría para entregar un mensaje? El mensaje se entrega leyendo el libro, ¿cachai? Exacto. Qué bueno, esa actitudes reaccionarias son como las que no llevan a ningún lado al final, y no es lo que es más postureo más que otra cosa. Bueno, ya me desquité. Y cómics o mangas influenciados por Lovecraft. Mi compadre Alan Moore, que fue el escritor de Watchmen y de V de Vendetta, lanzó una trilogía son 4 libros, 4 cómics más que nada, que están basados en los mitos de Cthulhu, que son Providence, para que los cachen. Y si les gusta el manga, ¿no? Voy a mostrarlo. Ya. Junji Ito. Muéstralo nomás. Junji Ito es un buen referente para todos los niños, porque el arte es brutal, es monstruoso, y juega mucho con esa idea Lovecraftiana de personajes que se enfrentan a algo mucho más grande que ellos. Eso pues, chicos. Espero que les haya gustado.
Bueno, antes de finalizar, bueno, primero dar las gracias a la gente que también nos está escuchando, nos escribió, los saludos, le agradezco de verdad, de corazón, en nuestro primer capítulo. Queríamos hacer algo con Byron, algo más, si bien es cierto, cultural o de información, tener un contenido más rico, más de que uno pudiese aprender, pero de una forma más didáctica, más entretenida, no tan como si fuese profesor-alumno, no queríamos que fuese una conversación, un podcast. Lo otro, que Byron en las redes sociales lo van a encontrar como el librero ansioso. Y aquí les dejo sus redes sociales también. Los pueden encontrar tanto en Facebook como en Instagram. En Instagram Byron tiene varias historias, también tiene libros que recomiendan. Van a poder encontrar también la carátula, digamos, no tan apixelada como se está viendo en este momento en el video, pero en el Instagram de Byron van a poder encontrar, si están interesados en la literatura, en el horror, está constantemente subiendo información. También queremos decirles que vamos a seguir subiendo videos, vamos a seguir siguiendo estas transmisiones. No sabemos todavía qué día van a ser. Hoy día lo hicimos un día especial, que es un día miércoles. Vamos generalmente a comenzar a las 9:30. Hoy día tuvimos que entrar más tarde por problemas técnicos. Era nuestra primera vez. Nuestra primera vez. Pero pero para que vayan siguiendo ya a este programa que se llama La Nada es Todo. Y vamos a un segundo capítulo que durante la semana les vamos a explicar de qué va a ser. Vamos a ver si son preguntas que van a hacernos ustedes y lo vamos después a recopilar. O claro, ustedes también propongan para ver si lo podemos hablar. Exactamente. O puede ser algún tema que Byron quiera comentarme y lo vamos a hacer por podcast. Puede ser algo de música, puede ser algo de arte, puede ser algo de pintura, porque a este chico, a este librero ansioso, hay que sacarle el jugo, porque es buenísimo. Se queda calladito, pero tiene una sabiduría impresionante. Oye, Byron, para ir finalizando, para las personas que estén estudiando o que van a estudiar, no sé, cine o guiones, ¿qué les podrías recomendar tú? ¿Qué podríamos decir que tiene que tener un guionista? O un chico que quiere estudiar guiones. De primera no estudian guiones. No, mentira. Para la gente que si está interesada en el cine o está interesada en los guiones, lo primero no es querer. Demuestren que les interesa el tema, ¿cachai? O alguien que quiere ser guionista o quiere dedicarse al cine, tiene que ver películas, tiene que leer libros, tiene que ser una persona curiosa. Una persona que se chanta y aprende solamente formalismo, aprende cómo escribir un diálogo, aprende cómo describir, aprende todo, pero no tiene una personalidad artística propia, al final es, como mal bien se dice, escritores por sueldo. Yeah. La idea es de que si bien esto les puede, no estoy diciendo que que no ganen plata con su labor, ¿cachai? Porque algo hay que comer, ¿cachai? Pero la idea es de que tratar de que la escritura no se prostituya a las tendencias de ahora, ¿cachai? El arte es importante porque el arte tiene que mostrar al espectador lo que no quiere ver. Tiene que hacerlo reaccionar, tiene que mostrarle una realidad incómoda. No siempre. Obviamente está el cine de entretenimiento, que es para distraerse, pero el objetivo, si tú quieres ser un artista, es entregarle a la gente lo que no quiere saber, la verdad más cruda. No entregarle panfletos, porque hoy en día se malinterpreta ser rupturista con seguir una tendencia, ¿cachai? Y más que nada eso, no se vendan chiquillos y sean curiosos, investiguen, lean y, como dijo Alan Moore, traten a la escritura como si fuera un dios. Traten a la escritura como si fuera una diosa a la cual hay que rendirle tributo. Porque a través de la creación de estos universos se enriquece la vida humana. ¿Qué es la vida sin el Quijote? ¿Qué es la vida sin 100 años de soledad? ¿Qué es la vida? No, la vida no es nada sin literatura, cabros. En la literatura está todo lo que más que una distracción, les va a servir para lograr comprender el mundo. Una cosa es vivir en el mundo y la otra es comprender el mundo. Que puede ser una tarea
frustrante. La labor de guionista, si bien es una tarea muy ingrata, pero es una profesión muy bonita. Porque no es inexplicable la sensación de que tú escribes una escena en tu cabeza y la agarra un director y hace su versión y te sorprende cuando la hace mejor de la que tú escribiste. Oye, y eso los guionistas no se sienten un poco, no sé, pasado a llevar, que le Depende. cambien todo. Depende. Si eres guionista autor, te puede molestar un poco. Pero si eres guionista tipo, si el feeling con el director ya es suficientemente estrecho, da lo mismo. Da lo mismo. Es una cosa que fluye. Y nada, pues cabros, lean harto, sean curiosos sobre todo, y tengan esperanza de que el arte resurge. No necesitáis grandes medios para ser un gran artista. Necesitáis solamente eso, tener curiosidad y tener algo que decir. Eso. Bueno chicos, después de estas excelentes palabras de motivación, de sabiduría de Byron, yo te agradezco Byron de verdad por todo lo que nos entregaste, sobre todo a mí porque yo de verdad no me considero una persona tan culta. Creo que durante estos programas voy a ir aprendiendo contigo, voy a aprender también con la gente del chat, voy a enriquecerme y ojalá sentir lo que tú me acabas de decir, de querer la literatura, Esa hambre de conocer, esa hambre de querer leer, ¿sí? Exacto. Porque al final de eso se trata este programa al final. Pero eso es lo que tú acabas de decir. Creo que al final con esas palabras cerraste un ciclo impresionante. El por qué leer, por qué la literatura, por qué es tan importante. ¿Cachai? Entonces creo que ojalá que la gente que vio este programa ahora va a ver después pueda sentir lo mismo que sentí yo en este momento con este resumen que tú acabas de hacer. Y da lo mismo el terror o si es terror o ciencia ficción, sino que... Lean lo que les interesa, eso. Exactamente.